Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Entregada, digamos, a partidos políticos, a periodistas, si se entregaba a otros entes del gobierno o sean privados. Mire, nosotros teníamos un apoyo institucional que se le daba a secretarios generales de partidos políticos. Apoyo institucional. Sí, se les entregaba un apoyo mensual. De Casa Presidencial le entregaban de a Casa partidos Presidencial, políticos. así es. ¿A qué partidos políticos le entregaban? Se les entregaba al secretario general del Partido de Conciliación Nacional y al secretario general del Partido Demócrata Cristiano. ¿Quiénes eran los secretarios de esos partidos políticos en aquel entonces? El licenciado Ciro Cruz Cepeda del PCN y el doctor Rodolfo Parker del PDC. Ese apoyo político, ¿de cuánto era? Mire, no tengo yo cantidades, pero seguramente el secretario privado les va a ampliar. Es que es tan grande el órgano ejecutivo que no puedo tener en la mente eso, pero sí se les entregaba. A Rodolfo Parker se le entregaba ¿bajo qué mecanismo? En efectivo, diputado. ¿Dónde se recogía ese dinero? ¿Cómo lo hacían? Yo supongo que en la oficina de la Secretaría Privada. Voy a quedarme acá. Ok. Señor Saca, nada más para efectos de grabación, ¿la cantidad oscilaba entre $10,000 aproximadamente o había diferentes cantidades? Había diferentes cantidades para los... ¿Usted se refiere a los ministros, presidente? Así es. Sí, había diferentes cantidades. Gracias. Tiene la palabra Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señor Saca, lo he escuchado detenidamente y me llama muchísimo la atención que la persona encargada de velar por la justicia y el acceso a la justicia fue la misma persona, es decir, el fiscal quien vulneró a los salvadoreños al negar que se incorporara a la lista de las personas que recibieron sobresueldos. Ahora bien, apoyándome un poco en su declaración reciente, manifestaba que los sobresueldos no solo iban a las personas del gabinete, sino que también se les dio dinero o dádivas a los partidos políticos. ¿Será acaso que los partidos políticos dirigidos por Ciro Cruz Cepeda, por Parker, fueron quienes presionaron al fiscal para que no saliera esta lista? Porque usted mencionó que el fiscal tenía presiones y que producto de esas presiones el fiscal a usted no le permitió incorporar o que la población supiera toda la lista de las personas que recibieron sobresueldos. Entonces, ¿será que todos esos partidos políticos, esos partidos que recibieron dinero, fueron los que estaban interesados en que la población no conociera este mecanismo heredado de corrupción? No puedo asegurárselo de manera contundente, diputada. Lo que sí es cierto es que hubo presiones de diferentes lugares, pero no puedo decirle exactamente estos partidos le llamaron al fiscal para presionarlo. Gracias, presidente. Solo con eso. Diputados, muy buenas tardes. Señor Saca, quiero hacerle unas preguntitas importantes. ¿Me podría decir los nombres de las personas del órgano ejecutivo que recibían sobresueldos? Bueno, básicamente voy a hacer una mención de algunos ministros y el exsecretario privado va a entregarles a ustedes una lista completa de nombres con periodos, tiempos de duración, montos, todo, absolutamente. Mire, los ministros, Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, el señor David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, el señor Jorge Nieto, que después fue ministro de Obras Públicas, ministro
¿Quiénes más? René Figueroa, ministro de Gobernación en principio y después de Seguridad Pública. Señor Saca, ¿podría mencionar cantidades, si se acuerda más o menos? Y... Bueno, mira, algunos datos, Sí. pero seguramente los ampliará. Algunos ministros tenían sueldos de $10,000. $10,000. Un aproximado, Sí. Señor presidente de la comisión, más o menos. ¿Era mensual, continuo? Mensual, por supuesto. Por los 3 años. Por los 5 años. 5 años. O sea, habían ministros que ganaron $10,000 por 5 años. Solo para efectos de grabación, Sí, ¿eran sobresueldos? esos eran sobresueldos. Gracias. Aparte del sueldo que estaba en su planilla. Gracias, muy amable. Eso quiere decir que algunos recibieron $600,000 en el periodo. Es correcto, gracias. Y diputado Coto, yo estoy tratando de recordar, eran tantos funcionarios, habían comisionados presidenciales para la gobernabilidad, habían comisionados una gran cantidad de funcionarios, viceministros. Ok. Una segunda pregunta. ¿Cuál era el mecanismo que utilizaban para pagar el sobresueldo y de dónde obtenían los fondos? Mire, en primer lugar quiero decirle que el monto del pago de los sobresueldos, el monto viene del presupuesto general de la Nación. Yo creo que temprano estuvo el expresidente Cristiani y ese mecanismo cambia en el 94 de las comisiones militares y como se llamaban antes, a gastos reservados. Y había una cantidad específica en el presupuesto que se utilizaba precisamente para sobresueldos y para otros gastos. El OIE, el Estado Mayor Presidencial, los viajes presidenciales, eso no está en el presupuesto. Eso hay que pagarlo de los gastos reservados. Viajes, alquiler de vehículos, la seguridad que acompaña, etcétera. Los sobresueldos se pagaban en efectivo en la Secretaría Privada, así es. Estos sobresueldos los registraban, tenían una manera como coordinar que efectivamente se estaban entregando. Bueno, mire, yo entiendo que el exsecretario Charley llevaba algunos recibos, tenía algunos recibos que firmaban los funcionarios y algunos otros que no firmaban. Hay mucha gente que recibió que no firmaban recibos. ¿Me podría como ampliar con respecto a esta última parte? ¿Cómo no firmaban? ¿Solo se entregaba el dinero? Sí, no había correcto. ningún documento que acreditara. Algunos firmaban, otros no firmaban. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un Ana Vilma sobresueldo. Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante los 5 años. Sí, señor. Una pregunta, presidente. Dígame. Cada una de estas personas asistía a Casa Presidencial a recoger su sobresueldo de manera mensual, para que le quede claro a esa comisión y al pueblo salvadoreño. Yo supongo que sí, presidente. Digo supongo porque el presidente no está básicamente pendiente de tantas actividades, pero me imagino que disponía algún tiempo. Cuando había un consejo de ministros ampliado, llegaban y se sentaban con el secretario privado. Gracias. Le voy a hacer unas 2 preguntas más. Eso hablamos del órgano netamente ejecutivo. ¿Se entregaba una especie de sobresueldos o bonificaciones a otros entes del gobierno? Por favor, repítame la pregunta, diputado.